días, bienvenidos al seminario de hoy del tema de simulación en Creo, Parametric. Me llamo Jordi García y soy el consultor técnico que os va a presentar los productos que tienen que ver con simulación dentro de la suite de Creo. Pues antes de empezar, como siempre, hacer una breve introducción para los que no conozcáis o no los conozcáis tanto sobre Integral, y luego ya empezaremos a desgranar un poco la sesión de hoy. Pues bueno, el grupo Integral desde hace ya unos cuantos años nos dedicamos a ayudaros a empresas como vosotros a realizar proyectos de transformación digital. Digamos que nuestra experiencia la hemos acumulado en este ámbito, en todo lo que sea tecnología relacionada con la industria 4.0, que hoy en día es un poco la que se ha establecido dentro del mundo industrial, y os proporcionamos tanto la tecnología como el conocimiento para acometer este tipo de proyectos. Como sabéis, estamos en diferentes oficinas en España y además tenemos también oficinas en Turquía, Portugal y Brasil. Y desde Brasil además estamos gestionando otros partners de PTC de toda Sudamérica. Básicamente, para acometer esos proyectos nos basamos mucho en el equipo humano que hay detrás. Y es este equipo humano el que ponemos a vuestra disposición con su experiencia para acometer este tipo de proyectos. Y como ya sabéis, pues siempre estamos a vuestra disposición para toda la iniciativa que queráis acometer. Y estas iniciativas o esta transformación nos basamos en tecnologías, unas tecnologías que son líderes de mercado y entre las que está PTC, que es de lo que hoy vamos a hablar, aunque paralelamente vamos a hablar algo de ANSYS, porque vamos a hablar también de las herramientas de PTC basadas en ANSYS. Nosotros desde hace ya unos años somos también partners de ANSYS y bueno, y casualmente PTC hizo un acuerdo de colaboración con ANSYS compartiendo productos, lo cual de alguna manera nos dio un poco la razón en el camino que nos dirigíamos, ¿no? Además de PTC y ANSYS, pues nos hemos ido rodeando de otras marcas, otras tecnologías que complementan la capacidad de aportaros herramientas que ayuden a hacer esos proyectos de transformación digital. Entre ellas está Oracle para todo el tema de primavera, de gestión de proyectos y portafolio, HP para el tema de impresoras 3D. Tenemos una división nuestra propia de generación de software, que se llama Integral Software Factory, donde estamos creando aplicaciones que complementan el portafolio que tenemos. Y finalmente, pues algunas herramientas más pequeñitas para cosas muy concretas, como el tema de mecanizado, el tema del CAM con Sprit y tema de renderizado con Keyshot. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el tema de hoy, que es el tema de simulación. Y bueno, ¿qué nos encontramos en el escenario de la creación de un producto? El escenario de la creación de un producto tiene toda una serie de etapas o de fases por las que pasa ese producto, desde el diseño conceptual hasta que ya el producto se produce, ¿no? Y entre medio, pues se requiere de una serie de etapas donde además se va iterando en esas etapas. En estas etapas donde se itera es donde vamos a básicamente utilizar las herramientas de simulación que nos van a ayudar a determinar cuál es la geometría más adecuada con el objetivo que nosotros planteamos. Para ello tenemos una serie de soluciones. Vamos a posicionar cada una de esas soluciones en función de la etapa en la que nos encontramos. Tenemos dos soluciones para lo que sería, bueno, de hecho, digamos, habría tres soluciones, lo que pasa que voy a separar las que son de ANSYS a las que son no son de ANSYS. Tendríamos las soluciones más de simulación precisa, es decir, son simulaciones que se hacen una vez el diseño es más maduro y sirve para validar o ajustar el diseño a nivel de
cálculos estructurales o térmicos, o a nivel de cálculo de fluidos, de CFD. Sería el Creo Simulate con sus diferentes módulos y el Creo Flow Analysis. Pero luego, en esa fase inicial, o sea, si quitamos, digamos, la parte de simulación, nos quedamos solo con el concepto y diseño, normalmente en las primeras etapas lo que nos requerimos es algo que nos ayude o nos oriente a la hora de tomar decisiones en el diseño. No es tan importante la precisión de la simulación, es más importante perdonad la expresión, por dónde van los tiros, ¿no? O sea, ¿estoy yendo bien? ¿Me estoy acercando a lo que busco? ¿O necesito añadir más material aquí? ¿O necesito añadir unos nervios? ¿O quitar geometría? Etcétera, etcétera. Para este tipo de situaciones tenemos dos herramientas. Las dos están basadas en producto de ANSYS, por eso los he separado en dos secciones. Tenemos el Creo Simulation Live, donde prima, digamos, la velocidad versus la precisión. No es un software tan preciso, pero es un software muy rápido para obtener resultados. Por lo tanto, en esas fases iniciales donde la precisión aún no es crítica, el tener una herramienta ágil nos va a permitir iterar mucho de manera fácil y de manera rápida para obtener esos resultados. Y luego, cuando ya el producto es más maduro y lo que queremos es validar el diseño, tenemos a Creo ANSYS Simulation, que sería la simulación potente, digamos, de ANSYS con toda su precisión. Más equivalente al Creo Simulate que igual alguno conoce. ¿Vale? Como resumen de esos 4 productos, he hecho esta pequeña estructura, esta pequeña tabla, donde vemos qué capacidad de tipo de cálculo tenemos y cuál es el fabricante que hay detrás dentro de esa tecnología. Creo Simulate es la herramienta clásica de Creo para la simulación. Como decía, una simulación precisa, donde abarca cálculo estructural, térmico y modal. La parte de fluidos, pues PTC hace ya muchos años que llegó a un acuerdo con Simerix, que es una empresa que lleva muchos años con una herramienta de fluidos, y lo que hace es integrar esa herramienta dentro de la de PTC, dentro de Creo. Y luego, desde ahora, pues ahora ya he perdido la cuenta, pero ya hace también unos pocos años, llegó a un acuerdo con ANSYS donde integró 2 de las herramientas que tiene ANSYS. La de cálculos ágiles o rápidos, que sería el Live, donde aquí abarcamos estructura térmico, modal y fluidos. Y luego la de ANSYS Simulation, que solo abarcamos estructural térmico y modal de momento. Vamos a ir viendo una a una. En este caso, vamos a empezar por el Creo Simulate. Creo Simulate, como decía, es la herramienta de PTC de toda la vida. Está desarrollada con el lenguaje de PTC y, bueno, consiste en coger el modelo 3D, añadir todas las condiciones de contorno que vamos a necesitar, lanzar el cálculo y ver resultados. Y opcionalmente tenemos la capacidad de iterar mediante optimización o bueno, sí, análisis donde le podemos definir unos objetivos y a esos objetivos él va a intentar conseguir esos objetivos con las limitaciones que le pongamos. Por lo tanto, va a poder hacer el ensayo-error que haríamos nosotros, lo podemos automatizar. Las prestaciones a nivel de solución, tenemos 2 paquetes. Tenemos el Creo Simulation, vamos a llamarle básico, y el avanzado. Básicamente, la gran diferencia está en lo que nos aporta el avanzado sería el análisis de grandes deformaciones, no lineales y transitorios en el tema térmico, contactos y materiales no lineales, también algún tipo de idealizaciones, de simplificaciones que hacemos, también los cálculos que hacemos, que definimos con una pretensión, un esfuerzo previo, también todo el tema transitorio, vibraciones o análisis dinámicos.
Si necesitamos alguno de estos tipos, tenemos que ir al módulo avanzado. Si no, si solo necesitamos análisis básicos de pieza y conjunto, estructurales, estáticos, necesitamos contactos sencillos, o necesitamos, por ejemplo, un análisis modal o Pandeo, por ejemplo, pues podemos utilizar ambas soluciones. Por lo tanto, si solo necesitamos esto, nos podemos quedar con el Simulation básico. Además, el Creo Simulate nos permite también absorber información del módulo de mecanismos dinámicos, es decir, yo monto un mecanismo donde aplico una serie de fuerzas y para mover, por ejemplo, un amortiguador, ¿no? Quiero hacer un movimiento con un amortiguador. Ese amortiguador, pues lógicamente es un movimiento dinámico porque tiene una fuerza. Fruto del resultado del movimiento puedo extraer, por ejemplo, unas reacciones que voy a utilizar para hacer un cálculo de elementos finitos. Pues esto sería un caso donde podríamos utilizar eso. Otra herramienta que podemos combinar es la herramienta de fatiga. Hay un módulo adicional que nos permite hacer cálculos de fatiga a partir de cálculos de simulación previamente definidos. Y por último, también podemos integrarlo con el BMX. El BMX nos permite hacer optimización de diseño. Ejemplo típico, un volante de inercia. Pues intentar conseguir que ajustar un volante de inercia. Pues normalmente se hace pues poniendo el peso, quitando peso en ciertas zonas. Si no tenemos esta herramienta, tenemos que hacer ensayo-error. Con el BMX podemos automatizar eso. Pues además podemos utilizar información del Simulate para hacer ese tipo de análisis de optimización. Vamos a ver un ejemplo. En este caso me voy a asegurar, que a veces me falla el vídeo dentro de los PowerPoints. Aquí tenemos un conjunto con un mecanismo. Vamos a ver aquí cómo tenemos, tenemos un amortiguador en esta parte de aquí. Por lo tanto, vamos a precisamente hacer el proceso en el que en el mecanismo le vamos a transmitir a la simulación para hacer un cálculo. Pues estamos haciendo un análisis de mecanismos normal y corriente, donde podemos ver todo el recorrido que hace, en este caso, la rueda a lo largo pues, de la posibilidad que le da el amortiguador. Y con esto podemos lanzar y ver toda una serie de gráficas, podemos analizar toda una serie de datos. Y estas flechas que estamos viendo aquí, que son las reacciones que aparecen en las articulaciones de los componentes, las vamos a utilizar, como está haciendo ahora, nos vamos a llevar eso al cálculo estructural. Nos vamos a llevar las fuerzas en los puntos de conexión y lo vamos a aplicar en la pieza que queremos analizar, que es esta. Esta pieza es la crítica, porque es la que recibe las tensiones de todos los lados. ¿Qué hacemos? Aplicarle materiales, rescatar las fuerzas que me vienen de los mecanismos, aplicarlas en la geometría que aplican en este caso, porque lo que nos trae es la fuerza posicionada, la aplicaremos en las superficies cilíndricas donde aplica cada una de esas tensiones y a partir de aquí lanzamos el cálculo. Y estamos viendo un cálculo estático de la pieza en el punto más crítico, que es donde posiblemente nos interese verificar su comportamiento. Cogemos esas tensiones máximas, esas reacciones máximas que recibe la pieza a lo largo del movimiento y lo que hacemos es ver el resultado. Acto seguido, pues hacemos un pequeño cambio, vemos que vamos sobrados, digamos, de volumen de pieza para poder soportar esas condiciones, reducimos la pieza y volvemos a lanzar el cálculo tan sencillo como esto. Ya veis que simplemente volvemos a lanzar y lo vemos. Incluso podemos llegar a comparar las dos versiones para ver cómo se comportan una y otra. Lo mismo a nivel, pues un cálculo térmico, por ejemplo. O sea, digamos que el Creo Simulate, ya os he dicho, tiene tanto el cálculo estático como térmico, en el estructural, perdón, como térmico. En el térmico, pues lo típico, pues
condiciones de convección, de conducción, le aplicamos temperaturas ambientales, temperaturas del modelo y podemos ver cómo le afecta el aumento o disminución de la temperatura a la pieza. Y ahora pues podemos incluso hacer algún otro tipo de ejemplo. Aquí tenemos como ahora nos traemos incluso una combinación de fuerza, o sea, no sabemos la parte térmica a un cálculo estructural. Por lo tanto, estamos viendo además una combinación de ambas. Esto sería la parte, digamos, clásica o más conocida de PTC sobre la simulación. Ahora ya vamos a herramientas más recientes, aunque ya tienen muchos años, pero bueno, son más recientes. La primera es la de fluidos, que como he dicho, el fabricante que ha creado esta aplicación es Simerix, y lo que hace es crear una aplicación integrada dentro de Creo. Bueno, al final está hecha para esos análisis finales, análisis precisos, en este caso, de análisis de fluido. Lleva un asistente de análisis, un asistente que nos va a ayudar a definir esas condiciones de contorno que queremos aplicar para hacer un tipo concreto de análisis de fluidos. Además, también tiene una integración con Creo Simulate. Podemos traernos información del Creo Simulate. Aquí tenemos 3 paquetes diferentes en función del tipo de cálculo que queráis hacer. Hay una parte común, lógicamente es todo lo que tiene que ver con la definición y los resultados, pero luego en función del tipo de análisis tenéis un escalable. El primero sería los cálculos sencillos de simular un fluido, una transferencia normal de temperatura o una turbulencia. A partir de aquí ya entramos en la posibilidad de hacer análisis con partículas, añadir la radiación, lo que llamamos especies y lo que llamamos movimiento de los elementos. Y finalmente viene ya la parte de fluidos, donde aquí ya entramos con cavitación, por ejemplo, con multicomponentes o análisis dinámicos. Entonces, dependiendo del tipo de cálculo, pues requeríais una u otra licencia. El funcionamiento con el asistente es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. A ver, que avanzo un poquito. Aquí lo tenemos. Tenemos este asistente donde vamos a crear un proyecto, le definimos el tipo de análisis que queremos y en función del tipo de análisis que podemos activar, o sea, activamos simplemente clicando, lo que nos va a pedir es toda una serie de datos que debemos rellenar. Podemos seleccionar más de un cálculo y a partir de aquí vamos rellenando todos los elementos. Por ejemplo, pues en este caso tenemos que definir cuál es pues bueno, en este caso definimos cuál es el área del fluido o el dominio del fluido, lo que equivaldría al líquido, en este caso agua o aire o lo que sea, que vamos a definir. Pues en este caso en esta pequeña turbina. Lo definimos, lo creamos él tiene ciertos automatismos que facilitan la creación. Puede ser, espera, voy un momentito hacia atrás. Puede ser interno, que sería el caso que estamos viendo aquí. Externo sería el caso, por ejemplo, de ver la aerodinámica de un vehículo o de algo, ¿no? Pues para la aerodinámica lo que haríamos es definir cuál es el volumen de aire externo que queremos modelar para poder hacer nuestro análisis dinámico de fluidos. O podría ser una combinación de ambos. En este ejemplo es interno. A partir de aquí vamos a definir esos dominios, vamos a definir qué tipo de material es, qué tipo de características tiene, vamos a ir completando todo ese formulario que nos va solicitando en función del tipo de análisis que yo he definido, presiones, temperaturas, bueno, entradas, salidas,
Pues todo ese tipo de cosas. Estamos definiendo aquí la velocidad de entrada del flujo. Bueno, vamos definiendo todas las condiciones de contorno. Vamos seleccionando esos fluidos y todas esas características, pues el tipo de movimiento, si es giratorio, si velocidades, si hay si es no lineal, si es lineal, bueno, todas las características que son necesarias para obtener el cálculo. Una vez hecho eso, vamos a definir el mallado y finalmente nos va a permitir crear los datos de salida que vamos a utilizar para tomar las decisiones o entender lo que está ocurriendo en este fluido. Y aquí ya tenemos todos los diferentes cálculos que hemos obtenido en función de lo que le hemos ido definiendo previamente. ¿Vale? Ocultamos todo lo que nos sobre para poder entender bien y ahora podemos ir viendo pues los resultados. Incluso podemos jugar con, con las características del resultado, las gráficas, los tamaños de los vectores o de la velocidad, bueno, todas las características que nos permitan entender bien qué está haciendo y cómo lo está haciendo y qué comportamiento está teniendo. Podemos cambiar esas características y volver a lanzar el cálculo para que nos regenere el resultado y obtengamos unas nuevas condiciones. ¿Vale? Ahora fíjate que está volviendo a lanzarlo y en cuanto acabe tendremos esos nuevos resultados para volver a tomar esas decisiones. Eso sería a nivel de fluidos desde esta herramienta de Simulink. Y ya vemos que, pues lo mismo, vamos añadiendo, quitando componentes para ver bien su comportamiento y qué está haciendo en cada momento. ¿Qué más tenemos? Ahora ya entramos en la parte de ANSYS. Como he dicho, hay dos herramientas, el Simulation Live y el ANSYS Simulation. Ambas están basadas en ANSYS. Esa está basada en el ANSYS Discovery, que es una herramienta que creó ANSYS, donde se apoya en las tecnologías NVIDIA, de las tecnologías de las tarjetas gráficas NVIDIA, algunas de las RFX, tienen una tecnología que se llaman CUDAs, que este tipo de cálculo utiliza esa tecnología para lanzar el cálculo. Por eso es tan rápido. O sea, está utilizando la potencia de la tarjeta gráfica para realizar el cálculo de elementos finitos. Eso quiere decir que es un requisito. Para poder utilizar esta herramienta necesitamos tener una tarjeta gráfica compatible. El resultado es hiper rápido. Es súper rápido. Además, se integra con el Creo Design Exploration, que era la herramienta que podíais hacer como, no sé si alguno la ha visto, pero bueno, es una herramienta que tiene la licencia básica que permite guardar diferentes fases del diseño, estados del diseño para cuando no estamos muy seguros en una fase inicial de por dónde van a ir los tiros, pues voy modelando y voy haciendo como fotografías de cómo va la evolución del diseño. Pues como podemos ir guardando diferentes evoluciones, también podemos ir lanzando la simulación en las diferentes evoluciones. Aquí también tenemos dos paquetes. Básicamente es el que incluye fluidos y el que no. O sea, hay uno que incluye solo estructural, térmico y modal y otro que también incluye la herramienta de fluidos. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, lo abro desde aquí y me lo traigo a la ventana. Vamos a ver un pequeño ejemplo desde cero. A ver que avance un poquito. Aquí lo tenemos. Tenemos la pieza. Vamos al Simulation Live y como cualquier herramienta de simulación, definimos las condiciones de contorno. Pues definimos las restricciones, los esfuerzos que pueda tener. En este caso, pues hemos fijado el taladro de abajo, hemos añadido y le damos a este botón y ya ha calculado. Ya está calculado. Esto es a tiempo real. Realmente, en función de la tarjeta gráfica,
el cálculo es más rápido o menos rápido. Pero ahora nos permite evolucionar el diseño. Yo simplemente cambio mis características de diseño, hago más grande o más pequeño, en este caso estoy haciendo más pequeña esa ranura, y al momento me está regenerando el cálculo. Como es muy rápido, puedo ir diseñando de una manera muy rápida y viendo cómo se comporta. Eh, en este modelo es muy pequeñito, pero en modelos muy complejos estamos hablando de 1 o 2 minutos que tardaría esto a 5 o 6 horas tardaría el Simulate. Lógicamente, no tiene la misma precisión. Incluso puedes ajustar que quiero más velocidad o menos o más precisión. Pero como decía, estos son fases iniciales, fases tempranas del proyecto, donde lo que buscamos es ser rápidos a la hora de tomar decisiones, pero no buscamos esa precisión. Luego ya haremos una simulación más afinada. Vamos a ver un ejemplo con la parte de fluidos. Aquí la tenemos. Pues lo mismo, abrimos en este caso un modelo y vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al Simulation Live. Bueno, vamos a enseñar cómo dentro tiene toda una serie de cavidades o de ranuras por donde vamos a coger, pues esto viene a ser una especie de tubo de escape y vamos a ver todo el recorrido y definir todas las características. Nos vamos a ir, en este caso, a la parte de fluidos y lo mismo. Vamos a definir todas las condiciones. Lo primero es definir el dominio. Vamos a definir el interno. Pues ya tiene herramientas que agilizan el coger esos volúmenes, seleccionando, pues en este caso, pues cara de entrada y la cara de salida. Él va a generarme el contenido igual que en el otro. Me genera, como le hemos dicho que estamos haciendo un volumen interno, pues me genera una pieza que va o un cuerpo en este caso, que va a simular ese volumen interno, al cual luego le vamos a aplicar un material y unas características. Ahora vamos a definir el material, pues en este caso dióxido de carbono. Y ahora vamos a definir las condiciones de velocidades, de presión, etcétera. Estamos definiendo ahora la velocidad de entrada, en la cara, pues lógicamente por donde entra el gas. Le vamos a definir a qué velocidad entra ese gas. Y por último, podemos definir pues información también de la salida. Aquí la tenemos. La temperatura, por ejemplo, también. A qué temperatura entra el dióxido de carbono. Y ahora lo mismo en la salida. A qué presión, en este caso, sale o debería salir mi gas. Definimos, pues en este caso definimos presión cero. Aquí es donde definimos si queremos una simulación más rápida o más precisa. Y ahora lanzamos. Y ya tenemos el resultado. Se está acabando de ajustar y en cuanto acabe ya lo tenemos hecho. Pero es así de rápido, eh, literalmente. A partir de aquí podemos ir viendo los diferentes cálculos. Pues podemos ir viendo diferentes características, podemos ir cambiando todo el modelo de datos, podemos ver ahora las partículas, por ejemplo, cambiar el tamaño de las partículas para que se vea mejor. Y ya veis qué sencillo y rápido es lanzar ese tipo de cálculos. A partir de aquí podemos modificar el diseño y ver cómo se comporta el resultado. Aquí podemos ver, por ejemplo, pues por una sección, pues un poco todos los líneas o vectores del fluido. Podemos cambiar
el plano de la sección para verlo a lo largo de toda la geometría. Y bueno, y si avanzo un poquito, bueno, está añadiendo algún sensor para ver, en este caso, la velocidad de salida. Y vemos cómo se comporta el gas después de pasar por todo por toda la pieza. Y a partir de aquí podemos cambiar el diseño, podemos iterar el diseño, pues añadimos bueno, en este caso no lo he avanzado demasiado, hemos alargado este tubo, lo hacemos un pelín más largo para obligar al gas a que haga un recorrido diferente. Y una vez validado, vamos a ver cómo se va a regenerar el cálculo que estamos haciendo y vamos obteniendo un resultado diferente. Fíjate, hemos pasado de 300 y poco a 320. Vamos viendo cómo va evolucionando. Ahora ya son 330. Ya se está ajustando, está estabilizando hasta que ya tenemos el cálculo 323. Hemos pasado de 307 a 323. Poco a poco vamos cambiando diseños y podemos ver resultados. Y lo mismo, podríamos ahora hacer unos pequeños taladros allí, como ha hecho aquí, para ver cómo va evolucionando todo el modelo. Por lo tanto, hacer modificaciones y ver el resultado es mucho más rápido. Luego viene el Creo ANSYS Simulation. El Creo ANSYS Simulation es el equivalente al Creo Simulate. Es decir, es el cálculo preciso dentro del Creo. Lo que pasa es que pero en este caso es una herramienta de ANSYS. Utiliza el motor de ANSYS. Puede calcular a día de hoy estructural térmico y modal. Puede mallar automático o tiene un cierto control avanzado del control manual. Se puede vincular con el Simulation Live, por lo tanto, todas las condiciones de contorno que hemos definido en el Live las podemos rescatar. Tiene también algún tema de idealizaciones, como el Creo Simulate, para muelles, mallas, piezas que son muy... Bueno, que la geometría te permite simplificarla para poder hacer cálculos, etcétera. A día de hoy, y aunque, bueno, voy a decir una mentira. A día de hoy solo existe el Creo ANSYS Simulation. Y digo voy a decir una mentira porque justo antes de ayer salió Creo 10. Y con Creo 10 ha salido un Creo ANSYS Simulation avanzado, que luego veremos que tiene alguna funcionalidad nueva. Pero bueno, aquí tenéis la funcionalidad que tiene el Creo Simulation, el Creo ANSYS Simulation. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí, lo mismo, abrimos con el Creo, tenemos esta pieza de una motocicleta y nos vamos aquí. Y lo mismo que haríamos con el Creo Simulate, definimos fuerzas, condiciones de contorno, ves, algunas de estas ya están definidas, puede ser que vengan del Simulation Live, pero bueno, sería aplicar fuerzas, restricciones, materiales, lo mismo que haríamos en Creo Simulate, lo que pasa es que aquí vamos a utilizar el motor de ANSYS. Luego veremos una comparativa entre los dos productos. Vamos definiendo todas esas condiciones. Podemos definir o refinar el modelo. Podemos definir, pues, por ejemplo, una zona de contacto por mallar y definir un poco o controlar un poco el mallado con diferentes parámetros. Y una vez definido todo eso y mallado, vemos el resultado. Perdón, que me he saltado ahora. Vemos el resultado del mallado y ya nos vamos a lanzar el cálculo. Este ya tardará más que el Simulation Live, tardará como un Simulation normal. Bueno, va a ir
pues lógicamente resolviendo hasta obtener los resultados que ya tenemos disponible. Una vez tenemos los resultados, pues nos vamos a la ventana de resultados y vamos viendo, pues como los que hemos visto anteriormente, pues en este caso, pues el von Mises, o veremos el desplazamiento máximo, vemos las áreas donde está el punto más crítico, el máximo, podemos definir o poner puntos, digamos, ondas para ver en ese punto que von Mises tenemos, como estamos viendo ahora. Podemos ver diferentes tipos de resultados, pues en una superficie concreta, y vamos obteniendo todos esos análisis y digamos, ventanas necesarias para crear nuestra conclusión, nuestro informe después, etcétera, etcétera. Podemos ir viendo diferentes cálculos y bueno, si cambiásemos cualquier condición o cualquier geometría, pues lógicamente luego volveremos a lanzar el cálculo. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, pues vamos a ver el desplazamiento máximo. Y aquí lo tenemos. En este caso, pues 0,02 milímetros de desplazamiento máximo. También animado, sin animar. Ahora estamos cambiando características. Podemos refinar y volvemos a lanzar el cálculo para volver otra vez a ver resultados y comportamiento. Hemos cambiado las condiciones de contorno y volvemos a lanzar otro cálculo, sin más. Y lo mismo si cambiásemos un diseño, que es lo que hace más adelante. Y aquí pues vamos iterando, pues como haríais vosotros en cualquier herramienta de simulación. Y aquí tenemos pues un cálculo modal, pues, con sus frecuencias propias, y podemos ver pues si esto va a entrar en resonancia y vamos a tener un problema de rotura por culpa de que entre en resonancia. Cambiamos el diseño y finalmente con el cambio de diseño, haciendo un poco más gordo, pues volvemos a lanzar el cálculo, en este caso modal o estructural, para poder ver el nuevo resultado con esa nueva geometría que hemos variado. Y aquí tenemos el resultado. Vemos si ha aumentado o disminuido respecto al valor original. Aquí tenéis la comparativa que os decía al principio. Aquí tenemos las diferentes herramientas, es decir, el Creo Simulation con el Advanced Simulation, el Live Plus y el ANSYS Simulation. El único que no he puesto aquí es el de fluidos en esta columna. Pero bueno, veis que no todos hacen exactamente lo mismo o todos tienen toda la funcionalidad. Sí que es verdad que la parte de ANSYS es más reciente y las novedades que van a ir llegando están llegando sobre todo en la parte de ANSYS, sea Simulation Live o ANSYS Simulation, ahora lo veréis. Pero bueno, por ejemplo, si yo necesito un análisis con contacto lineal, sí o sí necesito irme a las herramientas de Creo Simulation o ANSYS Simulation. No puedo coger un Live. Si necesito hacer una optimización de diseño, solo puedo coger Creo Simulation Extension o Creo Advanced, depende del tipo de análisis. Si es un análisis modal, pues cualquiera me sirve en función de la precisión o del resto de cálculos que yo haga. Aquí vemos un poquito más. Si es una gran deformación, solo tengo estas dos opciones. Si quiero ver contacto no lineal, solo tengo esta opción. Materiales no lineales, vibraciones, análisis dinámico, solo tengo esta opción. A día de hoy. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora ha salido Creo 10. Con Creo 10 habrá novedades. Hay novedades. Por ejemplo, en el Creo Simulate tenemos el soporte ya completo a toda la parte de los multibodies, multicuerpos. En la parte de ANSYS, sea el Live o el ANSYS normal, lo que han cambiado es el nuevo motor, el 22R2, el solver que tiene. Han añadido el nuevo motor con toda su
mejoras que eso conlleva. Y en el live han añadido el contacto lineal, han mejorado, digamos, la ventana de resultados que tiene que ver con los vectores cuando se hace un análisis de fluidos, y también la detección de contactos. Por lo tanto, a nivel de contacto, ahora ya en el live, si vamos un momentito atrás y me voy a la parte de análisis de contactos, por ejemplo, contacto lineal, en live no teníamos nada, ahora ya hemos añadido en el live. Por lo tanto, por eso os decía que os estaba mintiendo un poquito, porque había novedades a partir del Creo 10, que como digo salió este miércoles. En el Creo ANSYS, vuelvo para atrás un momentito, Creo ANSYS hasta ahora solo había uno, el Simulation, el Creo ANSYS Simulation. Ahora han añadido un Creo ANSYS Advanced. ¿Qué añaden dentro del Advanced? Pues añaden el contacto no lineal, materiales no lineales y también combinación de análisis estructurales y térmicos. ¿Vale? Por lo tanto, vuelvo para atrás otra vez mucho. Perdonad. Aquí, perdón. Digamos que aquí van apareciendo nuevas posibilidades que van igualando este producto a este de aquí. ¿Vale? E incluso en alguna funcionalidad, pues lógicamente es superior. Y por último, tenemos en la parte del flow análisis lo que básicamente se ha mejorado es todo el tema de las líneas de flujo. Digamos que hay en la ventana de resultados. Ahora es mucho más, tienes más parámetros a configurar, se ven mejor. Bueno, han mejorado todo ese tema de resultados. Es un poco, ya veis que tenemos un abanico de posibilidades. Tenéis diferentes opciones. Aquí os recomendaría, si estáis interesados en alguna solución en concreta, poneros en contacto con nosotros y os podremos asesorar. Hay documentación más concreta de cada una de sus soluciones, detallando exactamente su alcance para que veáis si esa solución es la adecuada o tiene alguna limitación. Por último, dos cosas. Recordaros el próximo seminario que hacemos la semana que viene, que es sobre sobre Windchill a nivel gestión de CAD, a nivel básico. También recordaros la encuesta que tenéis al final. Os agradecemos siempre que la rellenéis. Y bueno, tenéis aquí mi contacto y también a través de la web, de nuestra página web, o tenéis nuestros contactos para poder, cuando queráis, preguntar lo que necesitéis y estaremos encantados de atenderos. No sé si alguien tiene una pregunta, si os podré responder, si no, pues me la dejaría como deberes para llevarme a casa y os respondería. Pero bueno, si no, por mail me podéis contactar. Colgaremos el vídeo también. Lo digo porque como he pasado en alguna tabla, hay mucha información. Si la queréis leer tranquilamente, la podéis ver en el vídeo que la semana que viene os haremos llegar a través de YouTube, como siempre, en nuestro canal. O sea, si entráis al canal también la podéis ver desde allí. Y bueno, sin más, agradeceros vuestra presencia y hasta la próxima y buen fin de semana.